De ahora adelante estamos en línea. Estamos en- Buenas noches. A nombre de la promoción 1975 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y el Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, ILADIR, les doy la más grata bienvenida. La promoción 75 ha realizado más de 160 conversatorios sobre temas académicos y de la actualidad nacional. El ILADIR, además de sus actividades de investigación y análisis, ha efectuado asimismo conversatorios sobre la realidad nacional e internacional con vistas a las elecciones generales pasadas, diálogos y reflexiones para responder interrogantes esenciales que hoy se hacen todos los peruanos y peruanas. En esta oportunidad hemos organizado un ciclo de diálogos, de momentos de reflexión sobre dos inquietudes que aparecen en la coyuntura como esenciales para el futuro inmediato del país. ¿Qué hacer frente a los desafíos que el Perú como sociedad y Estado plantean las elecciones del 2026? Y si en ese contexto es posible construir una agenda común a todos los sectores y fuerzas democráticas. Tendremos diálogos que convocarán a jóvenes profesionales y líderes. Iniciamos con ellos este ciclo, pero también convocaremos académicos, líderes políticos y gremiales, dirigentes empresariales y laborales. Como les he indicado, hoy empezamos con la juventud. La población joven en el Perú, según el INEI, al 2023 asciende a 7.867.000 personas, el 23,3% de la población. El Perú es un país demográfica y políticamente joven. La población joven en el próximo proceso electoral ascenderá a cerca del 30%. La trascendencia social, política y electoral de la juventud es evidente. Hoy escucharemos las visiones de un grupo muy representativo de esa juventud. Por orden de intervención, contamos con la presencia y la participación de María Cecilia Villegas, de Lucas Gersi, de Anthony Medina, de Sol Matienzo, Elizabeth Ramírez, Macarena Costa, Mauricio Paguara, que dependerá su intervención si es que puede hacer una conexión desde Buenos Aires, y de Álvaro Hensler. Cada uno hará una presentación de 5 minutos y posteriormente unos comentarios de 3 minutos. Voy a dar la palabra a María Cecilia Villegas, abogada por la Universidad de Lima, máster en leyes por la Escuela de Derecho de la Universidad de Duke y posee también una maestría de políticas públicas internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Es experta en políticas públicas, planeamiento estratégico y diseño y gerencia de proyectos de desarrollo. Tiene usted la palabra, María Cecilia. Muchas gracias, embajador. Voy a poner mi tiempo también para no pasarme. Quisiera primero, buenas noches a todos. Quiero comenzar agradeciéndole a Rubén por la gentil invitación. Estoy muy contenta de formar parte de este panel y también con muchas ganas de escuchar a mis colegas. Yo quisiera empezar señalando ciertos aspectos que van a tener un profundo impacto en el proceso electoral. El primero es que hay una enorme desconfianza de los ciudadanos en la clase política y en las instituciones de nuestro país. El proceso electoral más cercano es el del 2021,
donde el ausentismo en la primera vuelta llegó al 30% de electores hábiles, mientras que en la segunda vuelta el ausentismo fue de 25,4%. Pero lo vimos también en el cuestionamiento a las autoridades electorales. Pero quiero darles un dato adicional. De acuerdo con Ipsos Global, 8 de cada 10 peruanos cree que a los políticos en el Perú no les interesa la gente como ellos. A nivel global, además, pero especialmente en el Perú, estamos viviendo una polarización muy marcada y muy agresiva. Esta polarización puede hacer muy difícil que se logre alcanzar consensos entre partidos y líderes afines. Pero además hay un gran descontento de la ciudadanía con los grandes empresarios o a quienes ellos consideran los ricos y poderosos. El 80% de peruanos cree que la economía está manipulada para beneficiar a los ricos y poderosos. Y 7 de cada 10 quiere un líder fuerte que logre recuperar el país de esos ricos y poderosos. Un tercer punto es que el populismo y el vale todo va a ser tendencia durante el proceso electoral. A nivel global, el discurso populista está calando muy fuerte frente a una ciudadanía que busca respuesta del Estado. Como señala Milei, el acabar con la casta o ese discurso de Trump o el de Bukele. Es muy probable que la campaña se frivolice con discusiones sobre la pena de muerte y el sacar a las tropas a patrullar a las calles. Discursos populistas y efectistas que pueden calar en la ciudadanía, pero que no son viables. Un tema adicional es la posverdad y el juego sucio. En una época donde la inteligencia artificial está al alcance de cualquier persona, vamos a ver mucha noticia falsa y será para la mayoría de los peruanos muy difícil poder diferenciar entre lo que es verdad y lo que no. Entrando más hacia las reglas del juego, vamos a tener reglas de juego nuevas. Elecciones primarias en noviembre del 2025, donde cada uno de los partidos deberá presentar y definir a sus candidatos a la presidencia, al Senado, al Congreso y al Parlamento andino. Además, la mayoría de electores en el país va a votar por primera vez en sus vidas por 2 cámaras de representantes, Congreso y senadores. Además, la cédula de votación no se va a eliminar. La OMPE tiene la orden de guardar las cédulas de votación. Al día de hoy tenemos 41 candidatos presidenciales inscritos y cerca de 20 más en proceso de inscripción, con lo cual vamos a atravesar un proceso de incertidumbre de qué es lo que efectivamente va a suceder y con qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos finalmente a las ánforas. El Jurado Nacional de Elecciones calcula que serán 12.000 personas las que estarán postulando a algún cargo público. Y lo más probable es que muchas de estas personas tengan antecedentes penales, denuncias por violencia contra la mujer o juicios por alimentos, por ejemplo. Y es también probable que los partidos no vayan a hacer un filtro adecuado de sus electores, con lo cual a los ciudadanos les va a hacer muy difícil elegir quiénes serán sus candidatos. Me gustaría referirme puntualmente al día de las elecciones, porque creo que la gran mayoría de peruanos no va a tener la capacidad de marcar correctamente la cédula electoral y es probable que lo mismo ocurra con los miembros de mesa, es decir, les será muy difícil hacer el conteo de los votos. Y estando tan peleado el pase a segunda vuelta, es probable que los partidos vayan a pelear hasta el último voto e incluso pidan el recuento de votos de determinadas mesas, cosa que hoy ya es probable porque no vamos a eliminar los votos. El recuento de votos en sí va a ser todo un tema por la sencilla razón de que cuando los miembros de mesa empiecen a contar sus votos, van a llevar más de 10 horas trabajando. Y considerando el número de candidatos que vamos a tener, este conteo se va a extender durante horas, con lo cual los errores no van a ser pocos.
El jurado electoral especial tiene la facultad de decidir el reconteo y ahí es probable que comiencen a surgir muchas discrepancias, con lo cual las acusaciones de fraude y la inestabilidad no se harán esperar. He querido hacerles un resumen muy rápido de lo que estoy viendo. El proceso electoral que ya empezó no va a ser sencillo y creo que es sumamente importante que los ciudadanos nos preparemos para ello. Gracias. Gracias. Muchas gracias, María Cecilia. Voy a dar la palabra a Lucas Gersi, abogado por la Universidad Católica, máster en Derecho por la Universidad de Chicago, abogado, litigante, profesor en las facultades de Derecho de la Universidad Católica, la Universidad de Lima y la Universidad San Martín de Porres. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimado Manuel, y gracias de verdad a Rubén por la invitación y a todos los colegas acá presentes. Para mí de verdad es un honor estar aquí con ustedes. Yo voy a ser también muy escrupuloso conmigo mismo con relación al tema de los tiempos. Hay varias cosas que yo quiero comentar. En primer lugar, yo creo que el electorado peruano es mucho menos impredecible de lo que normalmente se piensa. Yo creo que el electorado peruano sigue patrones que nosotros los podemos investigar. Yo soy un poco nerd, ¿no es cierto? Y a mí me gusta analizar los resultados electorales a nivel de distritos. Y lo que uno observa cuando ve los resultados electorales a nivel de distritos a través de distintas elecciones en el tiempo, es que hay patrones muy sólidos, muy claros. Y yo creo que el Perú tiene tres grandes bloques electorales. Hay un bloque electoral probablemente muy grande, muy sólido en la Sierra Sur y en el centro del país, que vota por la izquierda, por una izquierda dura, que a veces tiene elementos populistas o inclusive autoritarios, ¿no? Luego está el Fujimorismo, que es el único bloque electoral en el país que tiene presencia tanto urbana como rural, aunque su presencia urbana es un poco marginal, es más fuerte en realidad en el ámbito rural. Y luego está el voto urbano. Todas las ciudades en el Perú votan de forma muy parecida. La ciudad de Piura vota de forma muy similar a la ciudad de Arequipa y a la ciudad de Trujillo y a la ciudad de Lima. Es decir, el voto es sociológico. El peruano urbano, esté en la costa o en la sierra, vota de una forma similar. Y yo creo que esos patrones son muy interesantes. Y esos patrones nos muestran también la polarización del país, porque aquellas agrupaciones políticas que ganan distritos urbanos prácticamente no ganan ningún distrito rural. Es decir, el peruano rural y el peruano urbano votan de forma absolutamente distinta. Y digamos, hay un abismo y es muy difícil poder a veces tender un puente sobre ese abismo. Otro tema que yo creo que es muy importante es que las reglas electorales en el Perú no dan incentivos para cooperar, sino que dan incentivos para enfrentarse agresivamente hacia los demás. Es decir, tenemos reglas desde mi punto de vista que establecen incentivos perversos. Y yo creo que eso es consecuencia del hecho de que en el Perú se puede obtener un gran poder con un porcentaje, una proporción modesta de los votos. Tenemos un sistema político muy fragmentado donde todo el mundo piensa que puede ser el outsider y todo el mundo piensa, incluso a veces de forma disparatada, que puede obtener una cuota de poder. Y yo creo que lo que puede unir a las fuerzas democráticas en un esfuerzo común es, más allá de las reformas de fondo, donde habrán discrepancias, poder trabajar reformas institucionales que nos permitan corregir los incentivos perversos que hay en el sistema político. Ejemplos, ¿no? Muy breves, temas que yo creo deberían ser elementales. El trabajo de una ley antitransfugismo en el Perú, por ejemplo, puede ser un tema que debería ser elemental. El trabajo, de repente, de establecer la renovación del Parlamento por partes para que exista mayor estabilidad en el sistema político. Y no es que en cada elección aparecen partidos políticos totalmente nuevos, diferentes a los del quinquenio
anterior. Quizá podríamos debatir, de repente Anthony Medina le va a llamar la atención o va a pensar distinto, ¿no es cierto? Con mucho cariño, Anthony, pero de repente podemos debatir si el problema del Perú es la existencia de demasiada representación proporcional. Yo creo que el problema que nosotros tenemos es que un porcentaje muy pequeño de votos te traduce a demasiados escaños y eso a su vez permite que el Perú termine, entre comillas, siendo a veces secuestrado por grupos pequeños que van a hacer la diferencia entre uno y otro bloque en el Parlamento. Entonces deberíamos buscar tener un sistema político más ordenado, pasando a un sistema con menos representación proporcional. ¿Eso cómo se logra? Eligiendo a los diputados en circunscripciones más pequeñas. No se deberían escoger, desde mi punto de vista, a los diputados por regiones, sino de repente por provincias o por distritos electorales que pueden ser uninominales o no, pero que deberían ser varios y que deberían tener todos ellos más o menos la misma población, para que cada peruano sepa quién es su congresista y para que el peruano al momento de votar no tenga que escoger entre 500 o 350 candidatos al Congreso, sino de repente entre 10 o 15 o 12 candidatos al Congreso, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta además que en el Perú, y con esto termino porque ya se me va acabando mi tiempo, en el Perú nosotros tenemos un sistema constitucional semiparlamentario. Es decir, en el Perú el Parlamento tiene la posibilidad de despedir a los ministros. En el Perú nos estamos dando cuenta que no es posible gobernar sin el respaldo parlamentario. Entonces, eso hay que interiorizarlo. Y habría que discutir también, a mí me gusta mucho el sistema francés, por ejemplo, donde existe una segunda vuelta para la elección de los diputados, ¿no? ¿Para qué? Para que no llegue al Congreso alguien que no tiene realmente el respaldo de su región o de la zona que va a representar. Entonces, solo algunos puntos específicos que quería compartir. El resto me lo guardo para la réplica y muchas gracias nuevamente, un honor estar acá con ustedes y gracias por convocarme. Muchas gracias por la exposición. Voy a dar ahora la palabra a Anthony Medina, candidato a doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Políticas Públicas, presidente del Instituto de Estudios Políticos Andinos, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Católica de Santa María, en Arequipa, y graduado del Programa de Política Exterior de los Estados Unidos por la Universidad de Delaware. Le doy la palabra. Ya, está el micrófono apagado. Bueno, muchísimas gracias, embajador, igualmente al Iladir por la invitación. A ver, voy a tratar son muchas cosas, así que voy a tratar de ser sucinto al momento de explicarlas. A ver, yo creo que lo primero toca sincerar un poco el discurso político frente al propio, digamos, a los propios actos de gobierno, ¿no? Yo creo que al momento de hablar sobre política tenemos que actualizar los términos del debate político. Cada 10 años discutimos sobre un capitalismo y un comunismo que ciertamente ya no existen, ¿no? Es decir, para ciertos sectores políticos, el capitalismo es el consenso de Washington, ¿no? Las reformas que conocemos, que se hicieron a inicios de los 90, privatización, desregulaciones, tipo de cambio flotante, independencia del Banco Central, etcétera. El debate es quizás un poco más precario cuando se habla de comunismo, ¿no? Porque en realidad ya no se refiere a un comunismo de los 90, sino a un comunismo de 1917, ¿no? Que ciertamente no existe en ningún lado, ni siquiera en Corea del Norte, ¿no? Yo creo que si vamos a empezar por ahí al momento de calificar o analizar a nuestros, digamos, a nuestros contertulios políticos, tenemos que entender que acá de lo que se habla son sobre modelos de capitalismo que pueden variar, puede haber una mayor o menor presencia del Estado, pero capitalismo al fin y al cabo, ¿no? Y eso creo que China lo demuestra bastante bien y creo que ahora Estados Unidos lo está demostrando, ahora que efectivamente, bueno, están mostrando que efectivamente ese modelo del libre comercio que defendieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial empieza a cambiar hacia un modelo híbrido, mucho más estatista, mucho más cercano incluso al modelo chino por la enorme cantidad de subvenciones que están aplicando en su economía. Y a eso, pues, se le agrega, digamos, empresas estatales que si bien no tienen ese nombre, funcionan como si lo fueran. Si no, vean la reciente ley que dio el expresidente Biden con respecto a
a crear una industria nacional de microchips, ¿no? Es decir, todo el debate de lo que llamamos el post-consenso de Washington, que se dio a finales de los 90, ¿no? Con esta idea de que puedes tener un Estado mínimo que puede ser igual de corrupto que el Estado, digamos, elefantiásico de los 80. Ese debate no lo hemos tenido acá, no hemos tenido interés en tenerlo y hemos seguido pensando liberalismo en función a las reformas de los 90. Y yo creo que eso es un error, no se aplica en ninguna parte del mundo, no sé por qué lo seguimos haciendo acá. Eso lo primero. Lo segundo, el tema de este debate, ¿no? Es decir, ¿cuál es la propuesta de las fuerzas democráticas? Y primero nos toca definir, bueno, quiénes son las fuerzas democráticas y quiénes no lo son, ¿no? Porque aquí en el Perú tenemos la costumbre de acusar de antidemocrático básicamente a quien no nos gusta, ¿no? Y es así. Y no solamente ocurre acá en el Perú, es decir, si tú revisas la prensa norteamericana, particularmente en estados tradicionalmente demócratas como California, Massachusetts, ciertos canales con una cierta tendencia favorable a los demócratas hablan pues de las tendencias autoritarias de Donald Trump, ya están hablando hasta de una posible guerra civil, ¿no? Yo creo que esto es irresponsable, ¿no? Es decir, se puede discrepar con las medidas que está tomando el presidente Trump, pero hasta el momento ha mantenido, digamos, el equilibrio de poderes, ¿no? El Senado, perdón, sí, el Senado ha sido el que hace poco ha votado en contra, incluso varios de los propios partidarios del presidente Trump han votado en contra de los aranceles impuestos a Canadá. ¿No? Entonces, y el presidente Trump lo ha respetado, ¿no? Tú puedes decir muchas cosas sobre sus seguidores, pero ciertamente hay digamos, hay un equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, al momento de discutir quiénes son las fuerzas democráticas, tenemos que aceptar que quizás aquellos sectores políticos que no nos gusten, en tanto y en cuanto respeten los principios de la democracia representativa, respeten los resultados de las elecciones, que es algo tan importante en un contexto tan polarizado como el que estamos, respeten criterios mínimos de gobernabilidad al momento de pensar el país más allá en los muy acotados intereses de grupo que estos sectores puedan tener, es lo que yo creo que nos permite hablar de fuerzas democráticas, ¿no? Yo creo que el peor error que podemos pensar es que se puede vivir sin el otro, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, estamos condenados a convivir. Y si es que en verdad queremos hacer de este un país viable, primero tenemos que entender que aquel que no nos gusta, eh, en tanto y en cuanto tenga una presencia política y electoral importante, también tendrá derecho a tener una representación política en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en los ministerios, y en ese sentido tendremos que aceptarlo, ¿no? Tendremos que empezar a pensar en función a ideas y no en función, yo creo, que a esencias, ¿no? Y ahí podemos hablar bueno, de la excesiva confrontación y de la excesiva demonización que yo creo que no hemos superado desde la última elección del 2021. Yo creo que el propio hecho de la elección nos ha fragmentado muchísimo como sociedad. Esto ha alcanzado a las amistades, ha alcanzado a las familias, y yo creo que necesitamos un proceso de reconciliación que sinceramente no sé cómo va a venir en este contexto, eh, digamos, para el año 2026. Comparto la preocupación de mis colegas porque, por supuesto, en este sistema político que tenemos, vamos a tener en la segunda vuelta al 8% versus el 7%, mientras que todos los 5% que queden probablemente van a cantar fraude y vamos a tener una enorme, digamos, lista digamos, cuando se cuenten los votos, de nulidades, impugnaciones, que van a seguir haciendo al país más frágil, ¿no? Es decir, yo creo que este ciclo de vacancias que ha empezado con PPK no se va a terminar en el 2026, lamento mucho decirlo. Yo creo que ceteris paribus vamos hacia un contexto eh, muy fuerte de ingobernabilidad que puede acabar digamos, en una situación bastante dramática que no quisiera profetizar, pero que sí debe llamarnos la atención, ¿no? Yo quisiera llegar hasta aquí para luego utilizar mis otros 3 minutos para una reflexión posterior. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Ahora voy a dar la palabra a Sol Matienzo. Muchas gracias, embajador. Primero que nada, me disculpo por la voz, estoy un poquito enferma, pero no quería perderme este espacio y sobre todo agradecer a todas las personas que están conectadas. Yo también voy a tomarme el tiempo. Y bueno,
Primero que nada, muy buenas noches. Soy una ciudadana profundamente convencida que lo político no puede ser algo lejano, sobre todo a los jóvenes, si no tenemos que trabajarlo día a día y con acciones concretas y no solo desde los escritorios. Así que para mí lo político tiene que ser cercano, participativo y cotidiano, y sobre todo con un rostro humano que mucha falta le hace a nuestra política peruana. Estamos, si bien es cierto, ya a puertas de las elecciones generales del 2026. Este es un proceso clave y ya está programado con fecha exacta el 12 de abril. Y sabemos que nos encontramos en un país profundamente marcado de incertidumbre, tanto políticamente como social, pero tenemos que preguntarnos, y este conversatorio nos llama a preguntarnos qué le espera a la población peruana en estas elecciones. Sabemos, y como anteriormente ya lo mencionaron los anteriores expositores, estas elecciones se desarrollarán definitivamente en un contexto de profunda desconfianza ciudadana, sobre todo de instituciones públicas, pero además desde los partidos políticos. El Congreso y con ello los partidos políticos, tanto tradicionales como también nuevos, enfrentan niveles históricamente bajos de desaprobación. Con ello también podemos ver que esta participación electoral está profundamente desmotivada y muchas veces pensaré y considero que en el 2026 va a haber el voto castigo. Esta falta de legitimidad percibida no solo afecta definitivamente a la calidad del debate público, ya que vemos muchas autoridades o posibles autoridades que no están lo suficientemente preparadas para asumir un cargo, sino también que debilitan las propuestas pragmáticas y con ello priorizan el marketing político más allá del contenido o de las propuestas que realmente sean factibles para nuestro país. Según RENIEC, más de 13 millones de jóvenes entre 18 y 39 años votarán en el 2026 y 2,5 millones lo harán por primera vez. La juventud peruana definitivamente tiene un gran desafío y es que además, ya lo ha demostrado, no quiere más de lo mismo. El 50% de peruanos, según encuestas recientes, señala que votará por candidatos independientes, alejados de estructuras tradicionales. Y es allí una pregunta: ¿qué estructuras tradicionales actualmente existen o cuáles son las que se proponen? La gente sí está pidiendo cambios profundos que rompan con promesas vacías y con una clase política desconectada con la realidad, pero allí nos enfrentamos a otro gran debate y son las figuras populistas y que lindan con lo dictatorial. Para lograr el cambio y la visión de política diferente y no tradicional como la hemos venido viviendo y la vivimos en nuestro país, he querido darle una mirada un poco más desde la esperanza, un poco más desde la acción y no de de la total lejanía de no accionar. Y es por ello que creo que la política tiene que tener prioridades claras. Si bien actualmente no vemos cuál es la prioridad del gobierno o cuál es la prioridad, en todo caso, de los partidos políticos, considero que las prioridades que sobre todo hemos podido observar y vivir están marcadas en cuatro: en educación, salud y seguridad ciudadana. Pero sabemos que no basta solo con los recursos, es decir, puede que haya recursos, sino que falta una gestión transparente, efectiva y comprometida realmente con estos cambios que tanto necesitamos. Considero además que le hace mucha falta a nuestra política y le va a hacer mucha falta en el 2026 una visión de país. No existe una visión de país clara de hacia dónde vamos, cuál es la visión del Perú hacia el 2050, qué es lo que se propone como Perú, tanto a nivel nacional como internacional. Esta visión no puede solo estar enmarcada en un documento oficial, sino tiene que vivirse y construirse definitivamente de manera descentralizada. Es allí donde el respeto por los derechos humanos, el multilateralismo y en el compromiso con la región, sobre todo iberoamericana, tiene que hacerse presente. Asimismo, he visto uno de los retos y lo he vivido en carne propia y es la desinformación y el uso político de las redes sociales. Sabemos que la mayor parte de jóvenes, y no solo los jóvenes, sino la ciudadanía, tiene un celular o puede ya conectarse a una red, y los discursos de odio, las noticias falsas y las narrativas populistas han encontrado un terreno fértil en este espacio, en este medio digital. Durante las elecciones generales en el 2021 en el Perú, la desinformación representó un desafío significativo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, atendió 217 casos de noticias falsas o fake news difundidos en redes sociales y plataformas de mensajería. Definitivamente, sin una estrategia efectiva de alfabetización mediática, los electores pueden verse influenciados negativamente por campañas engañosas, afectando así la calidad del voto. Esto no solo es especialmente peligroso en un país donde aún persisten brechas educativas, digitales y territoriales, que impiden, asimismo, el acceso igualitario a la información verificada y el debate público
informado que tanto necesitamos. Voy sobre la segunda pregunta, guardar también mis apuntes para seguir y continuar en la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Sol Matienzo es licenciada en Derecho por la Universidad Católica, especializada en la democracia como institucionalidad y como régimen político, así como en procesos electorales. Ha participado en diversas misiones electorales en América Latina. Voy a dar la palabra seguidamente a Elizabeth Ramírez, licenciada en Comunicación Social, es periodista, oriunda de Amazonas, especializada en temas políticos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Destacada activista social, trabaja en el terreno en la defensa de los derechos humanos y ambientales de las comunidades andinas y amazónicas. Tiene usted la palabra, por favor. Creo que hay un problema de audio. Ay, Ahora, perdón, estaba hablando sola. ahora creo que sí. ¿Se me escucha? Ahora sí, adelante. Nada, quería agradecer, expresar mi saludo cordial a todos los participantes, también a quienes nos acompañan en esta noche, en este gran espacio. Es importante generar sin duda espacios de diálogo que promuevan la participación activa de jóvenes en política, ya que es responsabilidad nuestra decidir ahora el futuro del país como ciudadanos y quizás como próximos padres de la patria y también padres de familia. Es ahí donde recalco que según reporte de RENIEC, quien informó que de los 36.800.000 peruanos, 27 millones de peruanos están habilitados para votar en las próximas elecciones 2026. Además, dentro de esa cantidad de personas se espera el voto de 2,5 millones de jóvenes peruanos entre 18 y 21 años de edad. Según el último reporte realizado en marzo de este año por RENIEC. Frente a la primera pregunta, ¿qué debe esperar la población ante estas elecciones 2026? Con cerca de 68 partidos políticos en competencia en total y más de 48 ya inscritos regularmente, y frente a una población juvenil que va a emitir su voto por primera vez y ciudadanos que en su momento no entienden la figura actual política, es decir, no entienden por qué es lo que van a votar, no solamente por voto presidencial, sino también por el voto por la Cámara de Senadores, voto por la Cámara de Diputados, Discúlpame voto un momento de interrupción. ¿Me permites un momento? Estás haciendo eco. Aparentemente tiene dos micrófonos prendidos. A ver, un momentito. Que se me escucha demasiado eco. Ahora sí, ¿se me escucha claro? Ahora Perfecto. sí, Hola, hola. ahora ¿Sí? sí, ahora sí. Ok, la disculpa de caso por el filtro del audio, lo que pasa es que tengo la computadora al costado. Reitero, bueno, para resolver y contestar la primera pregunta de qué esperamos frente a las elecciones 2026, con cerca de 68 partidos en total en competencia y ya inscritos regularmente 42, y frente a una población juvenil que va a emitir por primera vez su voto, con también el desconocimiento de ciudadanos en su mayoría en provincia, a las cuales he visitado en estos últimos meses, que no entienden la figura actual política. Y sobre eso voy a Parece que hay problemas con el audio nuevamente. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Ahora recién.
Ay, perdón, no sé si se me escuchó. Bueno, Sí, para resolver la pregunta, que se debe la esperar primera la parte, la primera población. parte de la respuesta a la segunda pregunta se escuchó, así que podrías continuar Ah, desde ya. ese punto, quizás. Yo, bueno, en una suerte de desconocimiento del peruano de a pie, del peruano de provincia, el cual he estado visitando en estos últimos meses, eh, es una suerte de la realidad de la mayoría de peruanos en provincia, los que he visitado como Lambayeque, Cajamarca, San Martín y mi región Amazonas, desconocen de esa información de la elección a las dos cámaras que ahora se va a elegir y la representación ante el Parlamento andino. También muestran ante esto, sino su rechazo, más allá de también el hartazgo, ya que consideran que el político cuando entra en asumir un cargo se olvidan de todo lo que ha prometido y solo buscan enriquecer intereses propios. En esta misma línea, voy a citar también a la Federación de Estudiantes Universitarios del Perú, la FEP, quienes han tenido un protagonismo resaltante en estos últimos días frente al reclamo que viene haciendo ante la Universidad Nacional Agraria La Molina y sus peticiones de mejoría ante su rectorado. Ellos también pronunciaron y aseguran que el político actual no busca resolver los problemas que atañen a las macroregiones del país, sino que satisfacen a intereses personales y del empresariado. Bajo esta información tenemos a las problemáticas más urgentes que han surgido por la mala gestión gubernamental de la mano del Poder Legislativo, que más allá de buscar una salida ha generado una alianza a favor de la inseguridad y quitar el foco a otros problemas que siguen meciendo al Perú de antaño, al Perú profundo. Entre ellas son las brechas que ha ido creciendo en extrema pobreza, que este año iría en aumento. También la ineficiencia en infraestructura, tanto para el sector salud y para el sector educación. Finalmente, el país que no resuelve hasta ahora es la brecha de desigualdad frente a los servicios públicos, como son agua y saneamiento. Frente al expuesto, la mayoría de peruanos en provincia tiene un desazón a los políticos actuales, que más que votar por una persona, buscan elegir, como ellos lo mencionan, un mal menor, porque según ellos, cada 5 años son solo visitados por un candidato en sus comunidades. Creo que, por otra parte, responder a si es posible construir una agenda común por parte de las fuerzas democráticas. Para responder ello, debo citar al gran político e historiador peruano Jorge Basadre Grockman, quien citaba y recitaba y decía: el Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Con esta gran frase hemos de tener esperanza que sí hay un despertar a través de espacios permitidos, como lo es las redes sociales, y también estos espacios que nos permitan mostrar la realidad a través de la información que se tiene en los ciudadanos de a pie y en provincia. Y otro de los espacios que se está tomando mayor protagonismo son las redes sociales. Uno de ellos es con gran protagonismo el TikTok, donde se escucha diversos ciudadanos tener pequeños espacios de debate mostrando las realidades de sus regiones o comunidades, llegando como resultado a que todos exigen un mejor político y con ello minimizar tener demasiados partidos políticos en competencia. Creo que esto sería por la primera parte de mi participación y me reservo la información para la segunda réplica. Muchas gracias por la exposición. Tuvimos unos problemas de audio, pero felizmente solucionados. Voy a dar la palabra a Macarena Costa, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones en 50+1, politóloga por la Universidad Católica, máster en Relaciones Públicas Estratégicas por la George Washington University, columnista del Diario del Comercio. Tiene la palabra. Muchas gracias, embajador, y gracias, Rubén, por la invitación y por seguir abriendo estos espacios tan necesarios. Siempre que he tenido el honor de participar acá, ha sido una experiencia súper valiosa. Hoy no es la excepción. Todas las intervenciones que hemos escuchado hasta el momento de mis colegas han ofrecido análisis y puntos de vista que merecen seguir siendo discutidos con seriedad y a profundidad, ¿no? Y yo quiero llevar mi intervención por un camino
quizás más sencillo, más pequeño, porque ante el enorme reto de hablar de algo tan grande como las elecciones del 2026, preferí empezar por lo chiquito, que tal vez no es tan chiquito, ¿no? Es algo sencillo pero crucial, que es que hoy nadie todavía tiene del todo claro qué esperar de las elecciones del 2026. Y eso no está mal, ¿no? Es un proceso nuevo, con reglas cambiantes, muchas incógnitas y una ciudadanía que todavía está tratando de entender. Y eso no es solo porque el calendario electoral todavía está terminando de ajustarse o porque hay más de 40 partidos inscritos, sino también porque las reglas, como hubieran mencionado varios ya, las reglas, los actores, los escenarios todavía están en construcción. Volvemos a a la bicameralidad, vamos a escoger senadores, muchos de nosotros por primera vez. Eh, Además, ese mismo año tenemos elecciones regionales y municipales. Todavía no sabemos con certeza cuántos partidos van a llegar realmente a la contienda con fuerza, ni qué perfiles van a representar cada uno de esos. Es decir, no es que estemos en medio de un proceso, es que recién estamos empezando a concebir cómo se va a ver un proceso que va a ser muy distinto a lo que hemos vivido antes. Y en ese contexto, ¿qué debe esperar la población? Y cuando pensaba eso, yo llegué a la conclusión de que quizás más que responder a esa pregunta con certeza, yo prefiero reformularla, que es cómo involucramos activamente a la gente para que el país no solo espere el proceso electoral, sino que lo observe, lo cuestione, eh, lo descifre y lo podamos comprender de manera colectiva. Y eso me lleva un poco al punto central que quiero plantear el día de hoy, que es que quizás la respuesta, digamos, no nos toca empezar por prometer certezas, pensar en certezas, sino en activar algo que es un poco más modesto, que es la curiosidad política, y curiosidad no entendida como algo pasivo, sino como un impulso a hacerse preguntas incómodas, a tratar de entender cómo funciona el sistema que gobierna a uno y que por lo tanto a uno le compete entender, incluso si no le gusta, a sentir que aunque todo parezca ajeno, hay algo en juego que vale la pena descifrar, ¿no? Y creo que eso aplica especialmente para la generación más jóvenes. Y a veces hablamos de los jóvenes como si fuéramos un bloque homogéneo, ¿no? Pero la verdad es que no lo somos. Algunos ya hemos votado en varias elecciones, otros lo harán por primera vez el próximo año, algunos siguen el debate público todos los días, otros lo evitan. En el 2026 ya, como varios han dicho, más de 2 millones de jóvenes van a votar por primera vez, ¿no? Es decir, eh, jóvenes que hoy tienen entre 17 y 20 y pocos años y que además comparten algo muy importante, que es que llegaron a la adultez en una época en donde la política no inspira confianza, donde la distancia con las instituciones es la norma y además muchos de ellos vivieron total o parcialmente su experiencia universitaria o sus últimos años del colegio en pandemia. Entonces lo hicieron frente a una pantalla y tienen una manera diferente de relacionarse con el mundo, ¿no? Y es por eso que creo que la apuesta no puede ser simplemente pedir compromiso o exigir participación, sino pensarlo más estratégicamente, es decir, encender primero las ganas de simplemente entender. Y eso tiene implicancias, ¿no? Significa hablar con claridad de cómo van a ser las elecciones, hacernos las preguntas, qué implican los cambios en las reglas del juego, cómo eh, qué va a cambiar, cómo se va a ver eso, ¿no? Y eso se da en espacios como los que estamos compartiendo ahorita. Significa reconocer que incluso quienes están dentro del sistema están todavía resolviendo dudas, resolviendo sobre la marcha, y significa también entender que si queremos que más personas se involucren, primero tienen que sentir que es legítimo tratar de entender, incluso cuando parece que nada está claro, ¿no? Entonces, ahora, a partir de eso, quiero hablar de la siguiente pregunta que nos convoca, que es si es posible construir una agenda común entre las fuerzas democráticas. Y yo creo que la respuesta corta es sí, para no pasarme del tiempo, pero no basta con quererlo. Creo que construir una agenda común requiere algo que en política es cada vez más escaso, que es la capacidad de renuncia, ¿no? Renunciar a egos, a protagonismos, a narrativas que priorizan diferencias antes que un punto en común.
Y a estas alturas no estoy segura de si vamos a poder ver esto en el 2026, pero lo que sí creo es que si alguna vez se logra construir esa agenda común, será porque existió un contexto político en donde la ciudadanía exigió más, ¿no? O sea, donde la presión social vino no solamente de las personas que siempre están ahí, de los políticos, de quienes siguen la política, de los medios, de los analistas, sino también de una ciudadanía que dejó de mirar desde afuera. Y ahí volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? Esa ciudadanía, perdón, no se activa automáticamente, no se involucra porque se lo pidan, sino que se involucra si siente que hay algo en juego, si siente que puede hacer preguntas sin que se les descalifique, si siente que su voz puede tener eco, aunque no sepan del todo qué decir. Entonces, ¿qué esperamos de este proceso electoral? Todavía, honestamente, yo no lo sé. Pero creo que lo que sí podemos hacer es empezar por tratar de convertir esa incertidumbre que hay en una oportunidad para ampliar el mapa de quienes participan en la conversación, ¿no? Más allá de candidatos, partidos, analistas, medios, sino también ciudadanos comunes, especialmente jóvenes. Y quizás esa sea nuestra verdadera tarea hoy, ¿no? Que más personas, que más chicos, que más jóvenes sientan que vale la pena prestar atención, incluso cuando nadie tiene todas las respuestas. Y creo Gracias. que empezando por ese granito de arena podemos llegar muy lejos. Gracias. Muchas gracias por la intervención, por la exposición. Consulto a nuestros amigos que están manejando la relación con Mauricio Paguara, si finalmente se pudo conectar, si Sí, sí está. poder ir. Invítale más. Ahí está. Perfecto, es una buena noticia porque de esa manera tendremos la participación de la totalidad de los expositores programados para este diálogo inicial. Eh, Mauricio Paguara es un dirigente de las juventudes que ha hecho una labor sumamente intensa en la región. Ha participado de manera muy dinámica en reuniones internacionales y foros multilaterales en temas vinculados a la democracia, a la preservación del medio ambiente y a la transparencia de los procesos electorales, así como el tratamiento del tema general de la juventud en la agenda internacional. Le doy la palabra a Mauricio. Muchísimas gracias, querido Manuel. Espero primero pedir las disculpas del caso por el tema espero que no me traicione el tema del audio. El internet está un poco débil por aquí mi conexión, pero de todas maneras quería aprovechar la oportunidad de poder compartir en la reunión del día de hoy. Pero además creo que en la coyuntura que vivimos en el país y viendo los retos que enfrentamos, a poco ya de tener un año a que se convoque y tengamos el periodo ya electoral corriendo, creo que es importante resaltar que más bien hay una gran expectativa sobre el espacio juvenil y sobre todo el voto juvenil que por primera vez va a votar en el 2026. Ya lo han hecho mención, son más de 2,5 millones de jóvenes que van a votar, pero que también por primera vez van a ver una cédula en donde van a escoger a Cámara de Senadores y Diputados, que van a encontrar una gran variedad de partidos políticos, que van a entender cómo funciona el sentido de ejercer su ciudadanía cuando cumplen 18 años, pero que de hecho no está representado a nivel partidario su voz ni su participación. Y esto lo enfatizo porque de hecho gran parte de la participación joven que ahorita se moviliza en el Perú, creo que también lo hemos visto y lo hemos evidenciado cuando se han expresado en su momento cuando han salido a protestar. Una manera justa y un parte del ejercicio de su derecho para poder ejercer su voz, alzar su voz de manera colectiva. Igualmente lo están haciendo en sus espacios, en sus colectivos, en sus organizaciones juveniles, pero aquí viene el gran espacio y brecha que se ha generado sobre todo en estas últimas 2 décadas. El descontento total de la clase política que actualmente están dentro de los partidos políticos. Y es bajo ese sistema en el cual ahorita están la mayoría de los personajes que siempre vemos, están rotando de un partido en otro, siempre con las mismas disputas y todo lo demás, que es lo que ha generado que siga en aumento el descontento de querer involucrarse en un partido político como tal.
Y lo vemos también en la evidencia con el último Latinobarómetro, ¿no? El tema del descontento no es solamente en Perú, sino en América Latina y gran parte de los jóvenes a nivel mundial. Y creo que esto es importante hacer un llamado porque algo que nos va a funcionar en la medida de lo posible de que tengamos o que fortalezcamos el camino más allá del 2026 incluso, es que construyamos un espacio intergeneracional de que comencemos a hablar de política, incluso en los espacios en donde muchas veces se dice, no, no quiero hablar de política, no, no quiero discutir, no quiero debatir, pero un primer paso es comenzar a hablar de la política basado en el tema de lo que es lo que nos sucede en el día a día. Lo podemos ver cuando ahorita tratamos temas de emergencia nacional, ya sea como el tema de lo que viene la delincuencia y las mafias que están azotando, que después de todo un escenario en donde se ve la ineficacia del Estado, finalmente los más golpeados siguen siendo los jóvenes, porque no les permiten ir a sus escuelas, no les permite ir a sus centros de estudios tranquilamente, no les permite desarrollar su vida de manera libre y sana, de manera tranquila, porque la amenaza de que los maten en la calle por un celular, por un reloj o por su mochila está latente. Y el miedo de las familias cada vez va en aumento. Y esto también involucra que podamos generar dentro de nuestros espacios el convocar y extender este espacio de confianza, algo que se valora mucho a nivel sobre todo de hablar en un espacio en donde si hay un contento es comenzar a generar esos espacios de hablar con confianza y extenderles los espacios en donde nosotros podamos abrir para que las nuevas generaciones puedan justamente entender y saber cómo funciona el sistema democrático. Y yo, en lo particular, en el último año, cuando hemos tenido conversaciones con diversos jóvenes en las diversas regiones del país, que no necesariamente están militando en un partido, que por sí ya tiene sus brechas y son muy pocos los jóvenes que militan, cuando uno comienza a ver en los padrones, cuando uno comienza a ver en el tema de en las listas cuando quieren postular, son muy pocos los jóvenes que se involucran y pueden tener pleito por el mismo miedo que ya existe y también las limitaciones. Yo recojo, por ejemplo, de una compañera que ya ha terminado su bachiller, pero que de hecho ha tenido un gran problema porque cuando quiso trabajar en el Estado, inmediatamente le imposibilitaron porque tenía ese tema a nivel político, ¿no? Cuando ella ni siquiera se había afiliado, sino que resulta que había utilizado su DNI para registrarse en la inscripción de este partido político nuevo. Eso inmediatamente ya abre un espacio de rechazo absoluto para confiar simplemente en el tema de participar en política. Y lo otro es que finalmente yo creo hacer mención de que son los adolescentes, las adolescencias que están ahorita en un espacio de participación, de que no han podido terminar o no lo han podido consolidar en la escuela, entendiendo que tampoco hay espacios continuos que permitan el ejercicio de la ciudadanía, pero que sí creo que desde la labor que se vienen realizando en los diversos espacios, y creo que aquí quiero resaltar que veo bastantes rostros que vienen haciendo trabajos sumamente intensos y sumamente valiosos en el tema de hacer ciudadanía desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde la academia, es comenzar a involucrar a las nuevas generaciones, porque finalmente en ellos vamos a sostener dos cosas. Primero, de que el próximo proceso electoral haya una verdadera motivación a que puedan involucrarse en esos procesos que además son de largo aliento. No solamente termina en un proceso electoral, sino cómo generan y construyen en el debate y se meten en la voz, en la opinión pública. Y lo segundo es porque además estamos ya cerrando nuestro bono demográfico. Hacia el 2033, 2030 en adelante ya estaremos viendo hacia una población adulta mayor en nuestro país y el voto joven finalmente simboliza una expresión sumamente clave en ese proceso electoral. Que adolescencias todavía no tengan claro cómo funciona nuestro sistema democrático, que no tengan claro el nivel de independencia y el equilibrio de los poderes, es dejarle el campo abierto para que los extremos, que no necesariamente contribuyen al debate, sino polarizan cada vez más, se genere un hoyo que quizás no podamos volver después tan fácilmente. Las lecciones ya lo tenemos a nivel histórico. Los rezagos que hemos tenido a lo largo de estos años también lo hemos visto. Necesitamos generar la escucha, el diálogo, para poder construir el debate finalmente que en las próximas generaciones creemos que sí es posible, pero necesitamos que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros espacios para justamente darles el camino de la confianza y la sostenibilidad para hacer política en nuestro país. Y esto involucrando también porque es algo que nos pasa a nivel de América Latina en la mayoría de los países. Los cambios a nivel de las posturas, o sea, de izquierda,
indistintamente, la idea es que tengan una opción y puedan saber que tienen un espacio seguro en donde puedan capitalizar sus ideas, sus proyectos, pero que finalmente trascienda en parte su proyecto de vida, ¿no? De nada sirve si es que no se logra tener un espacio previo en un tema, digamos, electoral político, si es que no pasa primero por un tema Gracias. personal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención. Bien, vamos a cerrar la primera parte de las exposiciones de 5 minutos, dándole la palabra a Álvaro Hensler, presidente de Transparencia y presidente ejecutivo de Mosaico Lab Social, cofundador de Enseñanza Perú, bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard University y estudios de liderazgo en Georgetown University, becario de la Fulbright, de la Ford Foundation y la Fundación Carolina. Ha sido también investigador residente en el Ash Center para la Democracia e Innovación de Harvard University y profesor de Realidad Nacional en la Academia Diplomática del Perú. Tiene la palabra, por favor. Gracias, Manuel. Gracias también a Rubén por la invitación. 2 puntos previos. Agradezco la categoría de joven, aunque me siento en espíritu, estoy lejos ya de esa, a diferencia de uno de mis colegas que han hablado, lejos de esa categoría etaria. Y soy muy amigo de Mauricio, y Mauricio está en Argentina, yo estoy en Brasil, y me manda un mensaje y me dice, qué buena tu chela, me dice, ¿no? Y le digo, parece chela, pero no es chela, es guaraná. Así que el mundo de la fake news, no estoy tomando cerveza, estoy tomando guaraná, que es muy rica acá en Brasil. Bueno, la última elección del 2021, algunos la catalogaron como una tómbola, y vaya, vaya que lo fue, ¿no? Y vaya que nos sacamos una tómbola con varios castigos para el país que hoy seguimos pagando. Y yo tengo la lamentable teoría que más bien la próxima elección hay elementos para que sea una ruleta rusa. No una ruleta rusa de la que uno juega y se divierte, sino la que uno saca una pistola y juega a la muerte. Y es que creo que hay 3 elementos, y muy resaltados en las exposiciones previas, 3 elementos reales, fácticos, que nos hacen pensar que hay una alta probabilidad que sea una elección que nos lleve a un peor escenario. Y en la segunda parte de mi intervención trataré de animar a hacer cosas que nos alejen de ese escenario. Lo primero, ya se dijo, es la atomización partidaria, y creo que todos lo sabemos. Terminaremos, creo, alrededor de 45 partidos en contienda, veremos cuántos de ellos hacen alianza, veremos cuántos de ellos se presentan a elección, pero claramente va a ser al menos el doble de partidos políticos del 2021. Y hay que entender cuál es el riesgo de tener tantos partidos políticos, y esto trae un doble riesgo. Un riesgo que ya lo vimos en el 21, es decir, que 2 candidatos con 8, 9, 10, 12% pasen a una segunda vuelta, y por ende hay un problema de representatividad. Nunca en nuestra historia democrática, en ninguna elección previa a la del 21, los dos primeros, el primero y segundo lugar, habían sumado 30% de los votos válidos. Por lo general era 50, 60, 70, 80. Eso se puede repetir en el 26. Pero hay un elemento adicional, que estamos por presentar un informe de transparencia con Ipsos. Hemos hecho una simulación de cuántos son los partidos políticos que podrían pasar la valla y por ende entrar al próximo Congreso bicameral, y también hay una alta probabilidad de que entren 2, 3, 4 partidos. Históricamente, en los últimos años que hemos tenido 15, 20 partidos políticos, han entrado 8, 9 partidos, se ha acrecentado un poco por el tema del transfugismo, pero tener un próximo gobierno con un presidente que gane en primera vuelta con 8% y con 3 partidos políticos entre 45, realmente es una ruleta rusa. Puede salir todo muy bien o todo muy mal. El segundo elemento, y lo han mencionado algunos, es el votante. La verdad que el votante peruano en promedio es bien inconsciente. Se dice, por ejemplo, los votos de izquierda, derecha, centro. Según varias encuestas, la mitad de los peruanos no tiene una afiliación ideológica, no le interesa si es de centro, derecha o de izquierda. Efectivamente, va a haber 2,5 millones de votantes jóvenes, nuevos. Si le mezclas a eso que un tercio de peruanos decide el voto en la cola, es decir,
Tomamos más tiempo en comprar un celular como decisión que por quién vas a votar en una cédula que va a ser más bien una sábana. Agrava la dificultad. Y otro elemento adicional que es propio de la generación con gran votación, lo mencionaron al inicio, creo que fue Patricia o alguien mencionó el tema de las identidades, el fake news, ¿no? Este es un fenómeno que ya en los libros sobre por qué mueren las democracias está muy presente. Las democracias no mueren tanto por dictaduras, hoy mueren por fake news. Y el uso de deepfake, el uso de fake news, el uso del TikTok. Hoy el TikTok tiene 20 millones de usuarios, está cerquita a Facebook. Facebook lo logró en 2 décadas, TikTok lo logró en pocos años. Por eso es que Vizcarra o López Aliaga adquieren una nueva relevancia popular independiente de nuestros gustos políticos porque han entrado a ese mundo de las redes sociales. Y junto con la atomización partidaria, con el votante inconsciente, el tercer elemento es cuando uno mira todos los estudios desde los 90, donde había Ipsos, bueno, apoyo Ipsos, donde hay Latinobarómetro, y trata de hacer un análisis histórico, hoy el Perú está en su momento más bajo de satisfacción o de insatisfacción con la democracia, con los partidos políticos, con la clase política y con el gobierno y Congreso de turno. Es decir, estamos insatisfechos con todo y es el punto más bajo en los últimos 30 años. Entonces, si uno combina una radical insatisfacción con lo que está pasando en el país hoy, si uno lo combina con un votante que decide en la cola y que va a tener más, como siempre, una reacción emocional frente al voto, y tener a 40 candidaturas diferentes, con pocos incentivos para gobernar y acordar, lamentablemente las cosas pueden salir espectacularmente bien, pero pueden salir espectacularmente mal y continuar la degradación que vivimos viendo en el país de hace varios años, diría que el 2016 en adelante, y por ende es importante tener esta crudeza de diagnóstico para poder, ojalá, de nuestros espacios, poder animar a la concertación, a las alianzas, a la gobernabilidad, pero reconociendo que el escenario es muy difícil. Así que ahí me quedo, Manuel, muchas gracias por... Gracias, muchas gracias por la exposición. Bien, hemos tenido las 8 exposiciones que han dado visiones bastante compatibles respecto de las 2 preguntas que se han formulado. Evidentemente, en el sustrato de las respuestas y de las ideas que se han expresado hay evidentemente diferencias, y eso me lleva, antes de pasar a los comentarios de los 3 minutos, a plantear 3 cuestiones. Los análisis, las exposiciones han tomado como punto de referencia esencial las características de las conductas electorales en el Perú, los motivos sociales y políticos que orientan al elector, el sistema electoral en transición, que no es un sistema que asegure una densidad democrática de estándar internacional, y respecto de las cuestiones vinculadas a la posibilidad de construir una agenda, pues se ha orillado los asuntos de fondo y creo que se han puesto como elementos de convergencia algunas cuestiones esenciales que tienen que ver con las características y la necesidad de reforma del sistema electoral y del sistema político. ¿No es así? En el Perú, el sistema electoral es, de acuerdo a las propias intervenciones, un sistema que requiere reformas a las reformas, ¿no? Para hacerlo previsible, para hacerlo democrático, para hacerlo representativo. Y desde el punto de vista del sistema político, tenemos un sistema político donde si hay mayoría parlamentaria, entonces hay una suerte de autoritarismo parlamentario. Si hay mayoría del Ejecutivo, hay una suerte de autoritarismo del Ejecutivo. Y el sistema político en sí mismo está hecho a una suma cero, a ejercer el poder y el gobierno en una estructura de suma nula, es decir, todo lo que el Ejecutivo decide si tiene mayoría es exclusividad del Ejecutivo, y lo inverso con el Congreso. Entonces, una de las tareas de convergencia de los sectores democráticos, de acuerdo a las intervenciones, podría ser una reforma del sistema político para que, en vez de producir la exclusión
en el ejercicio del poder de las diversas estructuras de gobernabilidad del Estado, impulse, como en otros países, la negociación, la concertación. La democracia, por definición, no es la imposición de los intereses de un sector social sobre los otros, sino un ejercicio de negociación para que el ejercicio del gobierno, con legítimas diferencias de orientación de los sectores políticos, represente el interés de las mayorías o de todos. En ese contexto, eh, la pregunta que yo quisiera, o la cuestión que quisiera poner a ver si pueden ser objeto de alguna consideración en esta segunda parte, es la que se hizo respecto a quiénes y cuáles son los sectores democráticos. Yo no creo que sea muy difícil la respuesta, porque los sectores democráticos son aquellos que asumen, adscriben, respetan y buscan ejecutar los elementos esenciales de la democracia como régimen político. Y esos elementos esenciales son pues el sufragio universal bajo diversas modalidades, el Estado de Derecho que funcione efectivamente, la separación de poderes, el respeto de las libertades fundamentales, el respeto y protección de los derechos humanos, el pluralismo político y partidario, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Si estos son los elementos esenciales de la democracia, entonces tenemos bajo esta categorización que bien, como bien se ha dicho, está fuera de contexto histórico, de izquierda y derecha, sectores democráticos de izquierda, sectores democráticos de derecha. Y entonces la tarea es, en una situación de enfrentar una gravísima crisis nacional, es ver qué elementos, ¿no?, esenciales de la democracia y de la gobernabilidad y también de un programa para el país pueden ser objeto de acuerdos programáticos entre sectores democráticos, independientemente de que sus orientaciones, para decirlo de una manera, sean más en función de que una acción de gobierno que beneficie a todos ponga énfasis en los intereses de los sectores más desmunidos de la sociedad, o que ponga el énfasis en intereses de otros sectores sociales distintos, pero siempre en los dos casos de una proyección de gobernar para toda la sociedad, para todo el Perú. Entonces, en ese contexto voy a dar la palabra a María Cecilia Villegas. 3 minutos, por favor. Gracias, embajador. Me has hecho una pregunta bastante difícil porque en realidad mi reflexión iría por identificar si es que todos aquellos que operan en una democracia son necesariamente demócratas o que buscan seguir las reglas de la democracia son necesariamente sectores democráticos, ¿no? Y lo que podemos ver, y me has ayudado mucho cuando has definido qué implica ser demócratas, porque en realidad lo que estamos viviendo hoy a nivel global, pero particularmente acotémoslo al Perú, cuando tenemos sectores que están buscando deslegitimar a otros, están actuando realmente dentro del juego de la democracia, en la medida en que estás buscando cancelar e impulsando normas, por ejemplo, como la norma que restringe el ámbito de operación de las ONGs y que les exige determinado cumplimiento, estamos hablando de sectores realmente demócratas y sin embargo están representados en el Congreso y sin embargo forman parte de partidos políticos que van a entrar al proceso electoral que viene adelante y que ellos mismos se definirían como demócratas, ¿no? Entonces creo que es una palabra bastante difícil porque si analizamos cada uno de los actores políticos, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos en el Perú es una degradación de la democracia y que estamos en un juego de suma cero. Yo gano y para yo ganar todos los demás tienen que perder. Y coincido que siendo personas inteligentes y queriendo realmente construir un mejor país y teniendo las intenciones, si quieres, adecuadas por delante, no hemos logrado efectivamente llegar a acuerdos que generen instituciones que nos permitan efectivamente operar en democracia y crear este país que queremos crear y no impedir lo que alguno de los colegas que me precedió hablaba de una posible crisis civil y qué sé yo, ¿no? Entonces,
no tenemos reglas de juego claras porque nosotros no somos realmente jugadores en democracia. Queremos anular al otro. Estamos enfrentados y creemos que para nosotros ganar, el otro tiene que necesariamente perder. Y entonces mi oponente político, sea, en mi caso yo siendo liberal, sea una persona de izquierda, no es mi oponente político, es mi enemigo. ¿No? Y entonces mi visión es, tengo que destruirlo para yo continuar. Como esto es lo que viene ocurriendo en el debate, creo que necesitamos realmente analizar qué implica vivir en democracia, y vivir en democracia implica que yo no tengo que imponer mi visión, sino que tengo que llegar a acuerdos y a consensos que nos permitan juntos construir un país, porque ninguno de los que está en este país necesariamente se va a ir. Entonces, el Perú implica, o construir un país implica que lleguemos a acuerdos de cuál es la visión del país que queremos construir. Y eso implica reconocer que todos tienen derecho a la conversación y que todos tienen derecho a efectivamente participar en política y en este juego democrático. Gracias. Muchas gracias. La palabra a Lucas García. Estimado embajador, muchas gracias por darme el uso de la palabra. A ver, yo quiero tocar los siguientes temas, ¿no? En primer lugar, creo que hay un consenso en todos los expositores que han hablado que de repente el principal desafío que estamos enfrentando es la fragmentación del sistema político. Y evidentemente, como se comentó hace un rato, no vamos a resolver el problema de la fragmentación del sistema político si no planteamos algún tipo de reformas institucionales. Por ejemplo, una propuesta o algo que yo he mencionado muchas veces, que estoy muy contento que algunos parlamentarios lo han tomado, es eliminar el incentivo perverso que hoy día castiga a los partidos políticos que buscan formar alianzas. Hoy día hay una valla electoral de 5% y si se forman alianzas, la valla electoral aumenta. De repente el sistema debería ser al revés, ¿no es cierto? Que la valla sea superior a 5 y si formas alianzas, la valla disminuye. Es decir, hoy día el sistema penaliza a los que forman alianzas. Es muy importante por eso trabajar para que los incentivos estén correctos. En la teoría económica, además, se diferencia en teoría de juegos al juego, digamos, al jugador de corto plazo del jugador de largo plazo. El jugador de largo plazo es un jugador más leal, que no quiere destruir al que piensa distinto, que colabora más. Para que haya juego de colaboración y no juego de destrucción, es importante que haya estabilidad, que los actores cambien menos, que la oferta electoral cambie menos de quinquenio a quinquenio. ¿Eso cómo se puede lograr? Reitero, a través de un mecanismo como por ejemplo la renovación por mitades o por tercios del Parlamento, para dar más estabilidad y para darle al pueblo un mecanismo para poder premiar o castigar al presidente o a la oposición a mitad del quinquenio. Es decir, trabajar la construcción de reformas institucionales. Yo creo que por ahí podemos construir consenso entre los distintos sectores. Si nos quedamos en la coyuntura, en lo superficial, va a ser muy difícil hacer un consenso. Si levantamos el telón e intentamos ver lo que está detrás, ahí es que podemos nosotros empezar a construir el consenso, ¿no? A ver, algunos puntos adicionales, rápidamente. La elección va a ser muy complicada porque no solo vamos a tener que escoger senadores, sino vamos a tener que escoger dos tipos de senadores distintos. Los senadores territoriales y los senadores a nivel nacional. Eso nadie lo va a entender, va a ser un caos, es un despropósito. Ese tipo de cosas las tenemos que corregir también. Luego, finalmente, para terminar de repente en una nota de esperanza, ¿no? Varias de las personas que han hablado del activismo, ¿no? De la capacidad que tienen los jóvenes y la sociedad civil de tener un impacto. Yo soy una persona que me gusta hacer activismo, ¿no? Es público. Y yo creo que desde el activismo se puede tener un impacto muy, muy real, ¿no? Desde fuera de un partido, formalmente, se puede tener un impacto muy real en la política peruana. Y si se logra construir una plataforma ciudadana de verdad de ancha base, se puede tener un impacto, pero hay que construir esas plataformas de ancha base y no perder la fe en el trabajo de la recuperación democrática del país, ¿no? Que es algo que tiene cierto tenor de urgencia para mí. Entonces yo abierto a hacer ese trabajo institucional y democrático
con todos ustedes y con todos los que estén dispuestos. Termino, estimado Manuel, y a todos los presentes, todos los amigos presentes, termino disculpándome porque ya el tiempo también me ha ganado un poquito, entonces ya me voy a desconectar de mi computadora. Sin perjuicio de eso, me conecto en mi celular para seguir el debate un ratito más. Y mil disculpas por tener que salir de esa forma y les agradezco muchísimo haberme invitado y haberme escuchado. Y espero haya dicho algunas cosas interesantes. Muchas Muchas gracias. gracias. Las dos intervenciones nos dan líneas de trabajo de consenso, reforma electoral, reforma del sistema político e institucional y promoción de vida democrática. Doy la palabra ahora a Anthony Medina. Muchas gracias, embajador. A ver, tenemos 3 minutos, así que vamos a ser breves. Bueno, lo primero, yo quiero señalar que discrepo abiertamente de este discurso que señala que la elección pues fue una especie de tómbola y esto que se viene diciendo de presidentes por accidente, ¿no? O sea, nuevamente lo que decía en la intervención anterior, que no nos guste cómo vota cierto sector político no significa que su voto sea accidental, porque si no, tendríamos que decir que el voto por Castillo en el 2021 fue una cosa totalmente distinta a lo que fue el voto por Ollanta en el 2011 o por Toledo en el 2001 o incluso por Alberto Fujimori en 1990, ¿no? Yo creo que hay más continuidades que diferencias en esos 4 periodos. Y yo creo que efectivamente necesitamos un mea culpa de parte de quienes en la derecha y en el progresismo nos han metido en la situación actual. Es decir, mucha gente nos dijo que si Castillo se iba, las cosas se iban a arreglar y ciertamente estamos peor en todo, ¿no? Y estamos peor en todo porque la crisis trasciende a Castillo, ¿no? Digamos, es una crisis del sistema, de este sistema político semiparlamentario que tenemos, que abiertamente ha fracasado, ¿no? Yo creo que debemos ir a opciones más realistas para la realidad peruana, ¿no? Digamos, o es un presidencialismo, yo creo, puro, en donde se eliminan medidas como la cuestión de confianza o la censura a ministros, o en todo caso vayamos a un sistema parlamentario en donde los congresistas se hagan responsables de las elecciones que toman, que elijan un primer ministro y que el presidente pues sea una figura decorativa, ¿no? Pero este sistema que tenemos pues es la zona de confort perfecta para los congresistas que no se hacen responsables de políticas públicas que ellos implementan de facto, ¿no? Entonces, para terminar, un poco, digamos, retomar el discurso del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, cuando hablaba de un fin de la globalización, ¿no? Debido al rol que China está cumpliendo, ¿no? Y este rol que China está cumpliendo dentro de los países del sur está orientando al mundo hacia políticas proteccionistas, de nacionalismo económico, dentro de los propios países hegemónicos que, digamos, que nos propusieron el modelo de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que tanto la izquierda como la derecha necesitan actualizar los términos en los cuales proponen políticas públicas, ¿no? Yo creo que la izquierda ya no debe tener miedo de hablar de soberanía económica, de empresas estratégicas, desarrollo industrial, soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Yo creo que es el momento de hacerlo porque en verdad nadie va a votar, digamos, dentro de la izquierda, nadie va a votar por una izquierda tibia, ¿no? Primero, para empezar eso. Y del lado de la derecha, yo creo que tienen que superar los 90, ¿no? Tienen que actualizarse, o sea, dejar de hablar de cosas que no le importan que no le importan a nadie, como privatizar Petroperú, y más bien hablar, por ejemplo, de temas actuales como las AFPs. ¿No? Es decir, si ustedes están viendo la caída de los fondos de pensiones debido a la crisis arancelaria generada por Trump, yo creo que el tema pensionario es un tema en donde la derecha tendría mucho que decir. Y esto lo conversaba en la mañana con amigos liberales. Yo les decía, oigan, o sea, ¿por qué no hay gente liberal, libertaria, hablando sobre fondos de pensiones en las cuales el Estado opresor no debería obligarte a ahorrar? Y yo, es más, o sea, yo ni siquiera estoy hablando de que vayamos todos a la ONP. Yo creo que en el mundo actual, digamos, con la crisis, digamos, demográfica que estamos teniendo, los fondos de pensiones son, digamos, son una creación del siglo XX, ¿no? Es decir, yo creo que no debería existir ningún tipo de fondo de pensión, ni público ni privado. Esto, por supuesto, es polémico, es controvertido, pero yo creo que si tú le preguntas a la gran mayoría de peruanos que están en el sector formal si es que quieren aportar algún tipo de fondo de pensiones público o privado, el 99% te va a decir que no, ¿no? Tendría muchas cosas más que decir. Yo creo que la agenda común tendría que ser la lucha contra la delincuencia, el sicariato y la extorsión que estamos viviendo, y tendríamos que hallar, digamos, algún punto en
común dentro de todos esos sectores, que creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo, aquellos pues quienes, digamos, hablo pues de sectores políticos, ¿no? Sectores políticos en los que ven a la política como como una actividad de construcción humana, ¿no? Porque por supuesto que también hay sectores políticos que ven a la política como una extensión de la actividad delincuencial, ¿no? Pero ese es otro tema ya para conversarlo. Agradezco mucho al embajador y al Iladir por esta intervención. Gracias. Muchas gracias. Vamos añadiendo, en este caso, elementos de carácter económico y social a una probable agenda de discusión, de aproximación entre las fuerzas políticas democráticas. La palabra a Sol Matienzo. 3 minutos, por favor. Muchas gracias, embajador. Bueno, sobre la pregunta que usted nos propone, es una pregunta bastante amplia. Creo que 3 minutos van a quedar muy cortos, pero voy a tratar de ser bien puntual. Y es que considero en primer lugar, y lo hemos visto con muchos jóvenes que he trabajado, que no se entiende qué es democracia. Cómo se construye la democracia, qué significado tiene la democracia, sobre todo en la cotidianidad o en la vida del día a día. Y es ahí donde muchas veces también las personas utilizan la democracia para desprestigiarla. Lo hemos visto en muchísimos políticos que dicen, ¿no? Pero con democracia, ¿qué consigues? ¿Derechos? ¿Consigues algún factor económico? Y creo que por allí también nos lleva a un reto grandísimo y es que nos falta mucha sensibilidad y sobre todo conocimiento de qué es un sistema democrático en nuestro país. Ha sido más una construcción que se ha dado por sentada, pero que las juventudes y en general la sociedad todavía en general, no solo hablo de los académicos, sino en general, no ha entendido qué es la democracia y por qué es tan valiosa. Sobre todo en el Perú y hemos visto en muchas partes del mundo, sobre todo en Iberoamérica, hay una preocupación constante de cómo es que esta democracia funciona hoy y que no ha dado respuestas a necesidades urgentes de la población. Yo estoy muy de acuerdo con Francisco Sagasti cuando señala que hay personas que con actitudes autoritarias y poco capacitadas y con prácticas corruptas han tomado el control de instituciones, pero esta apropiación del poder se suele confundir muchas veces con un ejercicio democrático y lo tildan de democracia cuando en realidad implica una erosión de la democracia, pero desde dentro. Ahora ya con la segunda pregunta para también no extenderme, ¿cómo hacemos para que las fuerzas democráticas acuerden una agenda común? También una pregunta súper compleja. Creo que todos estamos sumando a ver los retos, pero sobre todo cómo podemos construir. Y yo he encontrado tres grandes respuestas. Seguramente en otro momento podremos ya ir debatiéndolas mucho más a profundidad, pero primero que, y estoy muy de acuerdo con lo que menciona el embajador y también los anteriores expositores, que haya un diálogo real, no un diálogo simulado, un diálogo de conversaciones difíciles, de diferentes posturas, no con una postura de izquierda o solo derecha, sino que albergue una amplia categoría de pensamientos y con ello un ejercicio de negociación que definitivamente demuestre que realmente este espacio es un espacio democrático donde se consiga y se entiendan las diferentes posiciones para llegar a puntos de acuerdo. Lo segundo, para mí también súper importante, es los compromisos absolutos con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Me parece fundamental que podamos hablar sobre la tolerancia cero de corrupción, sobre todo desde los partidos políticos, instituciones, porque se trabaja como un eslogan. Aquí, ahora las elecciones, en los partidos, en las redes, pero realmente no existen mecanismos efectivos para controlar, fiscalizar y que haya una rendición de cuentas. Yo, por ejemplo, propongo el gobierno abierto. Me parece definitivamente un espacio importante e interesante de profundizar y de trabajar, pero para ello también se necesita mucha educación. Y en tercer lugar, considero importantísimo también los acuerdos mínimos, estos acuerdos que tengan sobre todo un impacto a medio y largo plazo, que puedan ser sólidos y que el Estado también tenga prioridades. Muchas veces hemos visto planes de gobiernos o políticos en general que hablan de muchísimas propuestas, hablan de muchísimas soluciones o panaceas, pero realmente no existe una planificación real de qué es lo urgente para nuestro país, qué es lo urgente seguridad, qué es lo urgente educación, qué es lo urgente salud. Y creo que esta agenda común tiene que trascender definitivamente a periodos de gobierno o a ciertas ideologías. Seguramente podrá ser matizado en la ejecución del proyecto político, pero si es que no existe una agenda común y sostenida, por lo menos a medio plazo, vamos a continuar repitiendo la historia que tenemos actualmente. Por eso para mí siempre Perú tiene la posibilidad y la voluntad de salir adelante. Considero que se puede salir de ese pesimismo que nos hemos encontrado muchas veces, sobre todo personas que queremos hacer política diferente, pero utilicemos la acción y la esperanza sobre todo para cambiar desde nuestros entornos o desde lo que nos toca, porque consideramos que es lo más valioso ver a nuestro país ser distinto, cambiar. Muchos de los jóvenes ha habido una fuga total al exterior, lo pueden ver las encuestas,
pero también a los que nos queda un gran reto de poder transformar esas realidades con responsabilidad y sobre todo convicción. Muchas gracias, Sol. Voy a dar la palabra a Elizabeth Ramírez, 3 minutos. Ok, bueno, reitero con cada uno de los participantes que es muy amplio poder tratar de resumir y responder a la pregunta si es posible construir una agenda común por parte de las fuerzas democráticas. Sin duda alguna, yo creo que primero debería de existir, como ya lo mencionaron anteriormente en sus participaciones, una transparencia y sí, una suerte de no solo querer llegar al poder, sino también de la buena voluntad política de poder hacer las cosas bien al estar en el poder y con eso poder transparentar los lineamientos del país. Yo prácticamente he tratado de sectorizar estos lineamientos en 7. Uno que prácticamente de cierta medida sí respondería a algunos, a tratar de resolver lo que muchos hermanos en provincia buscan con el gobierno, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales. En principio es la articulación territorial y coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Segundo, es el cierre ya y la preocupación de cierres de brechas de infraestructura y acceso a servicios básicos. 3 es la formación de capital humano frente a un porcentaje en incremento de desempleo. 4 es el financiamiento eficiente y transparente a los programas por parte del Estado. 5 es la sostenibilidad de las inversiones con miras a lo que está pasando en el bloque de comercio internacional liderado ahorita por China y en discusiones con Donald Trump. 6, la calidad de proyectos en materia de infraestructura a nivel de país a través de las carteras ministeriales. Y 7, evidentemente, tener una mejor gobernanza de las inversiones. ¿Y esto para qué? Para responder servicios prioritarios del país que si bien es cierto, vienen respondiendo y solicitando a través de muchos años, como lo es en salud, la infraestructura hospitalaria y laboratorios con equipamiento en las zonas rurales del país, en materia educativa, en la infraestructura mejora de infraestructura para la primaria, secundaria, técnica y superior, ya que muchos alumnos hoy en día vienen recibiendo clases a la intemperie. En transporte y comunicaciones, el mejoramiento de las vías y limpieza de carreteras, ferrovías, mejorar la operatividad de los aeropuertos a nivel nacional y sobre todo la mejora a la conectividad en las zonas altoandinas y amazónicas. En energía y minas, la expansión eléctrica que viene desarrollando a nivel del norte peruano y el acceso al GLP. También así como una mesa de diálogo urgente frente a la minería artesanal. También por su parte en agricultura y riego es mejorar el riego tecnificado y la restauración de ecosistemas. Y con esto hago hincapié en la Amazonía peruana, que ha perdido espacios en estos últimos años debido a la minería y tala ilegal. Por la parte de saneamiento, ya como lo mencioné en principio, el agua potable y alcantarillado y también el drenaje fluvial, que son inexistentes en varias regiones del país. Y finalmente, seguridad y gestión de riesgos. Seguridad ciudadana desde la organización comunitaria en conjunto con las municipalidades y comisarías. Y finalmente, la prevención de desastre que sigue azotando a varias regiones del país, dejando sin hogar a muchas familias peruanas. Y con eso quiero cerrar mi intervención. Espero no haberme pasado del tiempo. Muy bien, muchas Gracias. gracias. Doy la palabra a Macarena Costa. Gracias. Y yo sí, esta intervención la voy a mantener breve porque me excedí un poco en el tiempo en la primera. Em, la política no solo se transforma con grandes propuestas, sino también con pequeños cambios en cómo miramos lo que está pasando. Yo realmente creo eso. A ver, cuando hablamos de sectores democráticos, creo que hablamos de quienes respetan las reglas, defienden la libertad, aceptan la alternancia, creen en la justicia independiente, que el poder tiene límites, y partiendo de ahí, creo que la tarea es ver si todavía hay la voluntad, que creo que sí la hay, de construir acuerdos programáticos alrededor de esos elementos esenciales, ¿no? Se puede acordar que la democracia se defiende con instituciones fuertes, con un sistema electoral que funciona, con medios libres, con una ciudadanía involucrada. Yo creo que sí. Y creo que para lograrlo necesitamos también otra cosa, que es que más ciudadanos empiecen a mirar, a preguntar,
a involucrarse. Y no se trata de tener todas las respuestas, sino se trata de empezar a hacer más y mejores preguntas, ¿no? Eh, empezando por, digamos, preguntarse cosas, oye, ¿por qué hay tantos partidos? ¿Qué implican los cambios en el sistema electoral? ¿Cómo se construyen las alianzas electorales? ¿Cómo voy a ir a marcar la cédula y cómo eso se va a reflejar en cómo se va a pintar el sistema que nos gobierne por los siguientes 5 años? Yo realmente creo que si logramos que más personas sientan que entender es una forma de participar, no solo vamos a estar ampliando la conversación política, sino que vamos a estar creando las condiciones mínimas para que con el tiempo sí pueda construirse una agenda común y real entre las fuerzas democráticas, porque la democracia al final no se defiende sola, no se defiende cuando hay ciudadanos atentos, actores políticos comprometidos que sin pensar igual están dispuestos a cuidar lo que todos sabemos que nos permite convivir. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Doy la palabra a Mauricio Paguara. Muchísimas gracias, Manuel. Y yo quizás lo voy a enfocar sobre algunas acciones que podemos tomar de manera muy concreta digamos, puntual dentro de los escenarios que tenemos con la participación joven en el país. Nuevamente reitero, o sea, los jóvenes sí están interesados en política, y es quizás no la partidaria, pero es ahí el trabajo que tenemos, creo, desde los diversos sectores, espacios que generan los vehículos para que finalmente logren entrar a este espacio y generemos los cambios de manera constante, porque es un espacio que no se va a hacer de la noche a la mañana, son esfuerzos de largo aliento, y creo que mucho de las contribuciones que se han venido generando a lo largo de todos estos años es ver cuántos han sido los liderazgos, las persistencias y el trabajo en equipo que finalmente se ve los resultados en los procesos, ¿no? Lo primero es denle a los jóvenes y a las adolescencias como tal los espacios que lo puedan ellos mismos manejar a su manera, a sus estilos, con sus ritmos, con las nuevas mecánicas, metodologías, pero no lo soltemos. Es decir, démosle el espacio y acompañemos ese proceso, porque de hecho creo que uno de los factores más potentes que es construir democracia es cuando se hace de manera intergeneracional. Yo creo que ahí tenemos un gran factor que podemos todos, desde donde estemos, desde nuestros hogares, desde el empleo, desde el lugar donde estemos, podemos aportar y contribuir con un granito de arena. Lo segundo es el tema de hecho, hay los factores que tenemos a nivel de los constantes cambios, tanto a nivel social, político, a nivel de, digamos, a nivel del clima, a nivel de cuestiones propias de si hay un sismo, cambia la coyuntura y todo lo demás. Creo que lo que podamos nosotros generar a nivel del debate político, de la participación política, tiene que trascender justamente a que no seamos reaccionarios, sino más bien comencemos a generar también esos espacios previos de discutir las temáticas que cada uno de los jóvenes ya viene trabajando. Y aquí hago mención y rescato mucho porque, por ejemplo, la oportunidad que tuvimos justamente con Manuel cuando estuvo como embajador en la misión permanente del Perú ante Naciones Unidas, este primer acercamiento que hubo junto con otros jóvenes que estuvimos en Nueva York ante Naciones Unidas para los espacios de incidencia y participación juvenil, nos ayudó después para poder generar un paraguas, involucrar a otros jóvenes a que también puedan interesarse a tocar estos temas a nivel global y cómo esto lo aterrizan después en sus comunidades, en sus territorios, como el eje principal de lo que vienen a ser las problemáticas que transcurren en su día a día. Y porque es otra forma también donde comienzas a generar conciencia política, comienzas a involucrarlos en las temáticas. Otro que también señalo, y pasó justamente la semana pasada, y aprovechando que está María Cecilia y Jorge Medina, que respondieron al llamado. De hecho, creo que en este post que pude compartir, y agradezco mucho porque siento que necesitamos justamente esa predisposición tan valiosa y tan enriquecedora para construir desde los diversos sectores el tema de que la política no es solamente de una o dos personas, sino todos lo podemos hacer. Y creo que desde el sector privado, esa es una gran oportunidad para que podamos tender estos puentes que muchas veces siempre lo hemos visto lejanos, ¿no? Cada uno ve las temáticas, los enfoques, y pocas veces tenemos ese nivel de confianza para construir, y creo que esto también nos ayuda. Y bueno, Álvaro, que de hecho venimos incidiendo en diversos procesos desde transparencia, que además creo que son los retos que nos mantienen desde sociedad civil, en donde uno por lo menos le da la solvencia y el empuje para que nuevos jóvenes que desconocen de todos los procesos de participación política puedan tener finalmente un incentivo en lo que es la participación como tal a nivel de sus territorios. No necesariamente tienen que generar un gran cambio. Lo mencionaba por ahí Macarena y también Lucas,
el tema de que los grandes procesos comienzan desde acciones concretas en sus comunidades, en sus territorios, pero que de alguna otra manera lo ven tangible. Y esto nos ayuda también a motivar a que otras juventudes puedan ser parte del proceso. Y finalmente, aprovechando que estamos conectados, creo que en un Zoom a estas horas de la noche es una motivación también de que a este llamado de que cuando vean a jóvenes que de repente no están haciendo las cosas correctas en su participación, también puedan decírselo con este puente de tender confianza. Porque estas prácticas que nosotros ya lo vemos, criticamos y rechazamos tajantemente, están comenzando a calar en jóvenes que se involucran en partidos políticos y no tienen mayores referentes. Habrá que hacer Tengan esa las predisposición tareas. para poder conectar. Y creo que con eso cierro porque de alguna otra manera va a ser el gran reto que tengamos en el 2026, con toda la información que salga, con todos los retos que tengamos, de que podamos conversar entre todos y podamos tener finalmente la oportunidad de construir y consolidar nuestra democracia y no perderla. Gracias. Muchas gracias. Moreno. Gracias, Mauricio. Doy la palabra a Álvaro Hensler. Creo que es innegable que tener una agenda común no solamente es deseable, sino que creo que han habido avances bien significativos y no tengo duda que en una serie de temas podemos llegar a acuerdos. Creo más bien que es más importante en estos tiempos lograr actores comunes que defiendan la democracia desde lugares diferentes. Y ahí creo que electoralmente hay cuarenta y tantos partidos democráticos, pero institucionalmente hay muchos partidos que se comportan con un talante autoritario. Transparencia sacó el año pasado un informe que daba cuenta de 20 golpes legislativos, leyes que iban en contra de la democracia, los derechos humanos, la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado. Y si bien algunas fuerzas políticas que tenían más liderazgo en esas leyes, todos los partidos, sin excepción, habían votado a favor de esas leyes. Con lo cual es mayor el desafío de encontrar actores que defiendan la democracia en su entendimiento más amplio. Ahora, dicho eso, y sabiendo que la democracia se sostiene, como han mencionado, sobre todo de su ciudadanía, yo quiero dejarles 4 cosas muy concretas que podríamos hacer de aquí a abril del 26 y luego un llamado a una actitud en estos tiempos. Primero, creo que si alguno de nosotros tiene contactos con partidos políticos o con candidatos, hacerles ver los riesgos de ir más fragmentados y no generar alianzas. Por mi posición como presidente de Transparencia, he tenido conversaciones en los últimos meses con, no sé, 25 partidos políticos y sus liderazgos. Muchos de ellos declaran que quieren hacer alianzas, muchos son sinceros y dicen que prefieren ir solos porque sienten que sí es su gran oportunidad, pero realmente refleja un poco de desprendimiento democrático, la capacidad de conversar y buscar alianzas en tiempos que se requiere. Porque no solamente hay que ganar una elección, hay que gobernar un país. Y ahí Uruguay puede ser un buen ejemplo. Nosotros estamos trayendo a unos políticos uruguayos en próximas semanas para que compartan con sus pares peruanos. Lo segundo es que se vienen primarias y recordar que hay espacio para invitados en los partidos políticos. Yo sí creo, en transparencia no podemos porque somos observadores electorales, somos una asamblea de 60 asociados, un tercio de derecha, un tercio de izquierda, un tercio de centro. Yo tengo con la presidencia hasta julio del 26, nos toca la labor de observación electoral, pero creo que es tiempo que muchos peruanos de diferentes edades den el paso de entrada a la política. Algunos que militan y los que no pueden acercarse a los partidos y buscar participar plenamente en los listas de invitados, porque creo que el Senado va a ser muy importante y yo veo acá a varios, yo conozco muchos de ustedes que serían peruanos valiosísimos, que podrían participar en la vida política. Lo tercero, creo, y coincido mucho con Macarena, el tema de visibilizar y hacer más consciente la importancia del voto, cómo se vota, por qué se vota, de transparencia junto con IPAE, Empresarios por la Integridad, Proética, IPIS. Estamos armando una iniciativa que se llama Revisa tu candidato, que es utilizar inteligencia artificial y modos muy simples para alertar a la ciudadanía de los candidatos que vienen con condenas, con sentencias, con problemas de vínculos con economías ilegales, etcétera. Tenemos que hacer mucho más pedagogía
para que los votantes sepan por qué votar, por qué es importante dedicarle tiempo y visibilizar las candidaturas de cualquier ideología, pero que no van a favor del país. Y cuarto nivel, bueno, Transparencia va a abrir en las próximas semanas su proceso de observación electoral, que lo tenemos hace 30 años. Creo que es muy importante, dadas las últimas elecciones, defender el voto. En la última elección hubo una narrativa sin fundamento de fraude y yo creo que es posible que se repita en la próxima elección. Queremos tener mucho más voluntarios, así que abriremos las convocatorias para que ojalá ustedes puedan ser voluntarios y defender el voto, y va a ser una jornada larga de conteo del voto. Termino con esto. Cuando uno analiza el indicador de democracia de The Economist, que mide la democracia de los países en 5 categorías, el Perú efectivamente hace 2, 3 años bajó de modelo democracia imperfecta a modelo híbrido, medio democracia y medio autoritarismo. Y se ha permanecido ahí y ha ido bajando en los indicadores. Cuando uno hace doble clic y se fija dónde es que el Perú ha bajado más, no ha bajado en su proceso de elecciones limpias, no ha bajado en el funcionamiento del gobierno, que sigue siendo tan malo como antes, ha bajado en cultura política. ¿Qué es cultura política? La capacidad que tenemos los ciudadanos que pensamos diferente de conversar alturadamente. En el Perú somos campeones comentando en redes, criticando en redes, buscando el pleito, buscando una palabra del otro para estar en desacuerdo, categorizar, anular. Vivimos una cultura del pleito. Yo coincido con Anthony en que no hemos tenido aún un proceso de reconciliación, no solamente en la última elección, sino como peruanos. Y yo sí creo que nosotros que tenemos influencia en redes, y me refiero a influencia en tu WhatsApp con tu familia, tenemos la capacidad de ser despolarizadores en la próxima elección, no agentes polarizantes. Saber escuchar, saber preguntar, entender al otro, amar al otro, querer al otro y poder convivir entre diferentes. La democracia no es que la mayoría gana sobre la minoría. La democracia es que las mayorías y las minorías conviven entre sí, se escuchan, se entienden, se respetan, se valoran y buscamos un pacto para poder convivir. Y eso en el Perú lo hemos perdido. Todos creo tenemos la capacidad de en nuestros espacios no polarizar la discusión, no buscar el pleito a la conversación, sino buscar los puntos comunes, preguntar, escuchar, aprender, y es una actitud que no depende ni de un presidente, ni un gobernador, ni un candidato. Depende de cada uno de nosotros que quiera ir por ese lado de escuchar, entender y otra vez retomar una etapa de convivencia en el Perú que tanto lo necesitamos en medio de una degradación democrática. Muchas gracias a todos por sus intervenciones, por los comentarios. Y creo yo que todos los que hemos escuchado las opiniones diversas, convergentes, divergentes, al final nos queda la sensación de lo que Álvaro ha señalado como la cultura política. La cultura política es la esencia mínima de la democracia, el punto a partir del cual se construye la vida democrática y los sistemas democráticos, políticos o electorales. Y creo que ustedes en la conversación han compartido ese punto esencial y por eso retengo expresiones como aquellas de que hay que respetar al otro, ¿no? No debemos ser excluyentes, no se trata de imponer una opinión sobre la otra, no se trata de excluir, ¿no?, las ideas diferentes. Todo eso llevó a Jean-Paul Sartre a definir los derechos humanos de la manera más simple y más abarcadora. ¿Qué son los derechos humanos, incluidos los derechos políticos que son esenciales de la democracia? Sartre decía, el respeto al otro. Y en esa perspectiva creo que ustedes han abierto algunas líneas bien importantes. La agenda común que se puede construir para preservar, corregir, recuperar la democracia en el Perú es una agenda diversa, pero con muchos puntos de contacto, con muchos puntos de encuentro, y se refiere a actores políticos, porque cuando hablamos de qué hacer con las elecciones, hablamos de actores políticos esencialmente, ¿no es así? Y por esa vía, por ejemplo, resulta claro que hay que reformar el sistema electoral, resulta claro que hay que reformar el sistema político, resulta claro que
hay que reformar las leyes y la concepción de los partidos políticos en la democracia peruana para que no sean clubes electorales, sino eh, centros institucionales y sociales de vida política que funcionen 24 horas al día durante 12 meses al año y no tengamos presidentes o presidentes de la República que nombran ministros que conocen después de la juramentación, justamente por la ausencia de democracia, de vida partidaria, de vida política. Y también hay temas que han salido que son muy puntuales, por ejemplo, las cuestiones vinculadas a la economía, pues no puede ser que en el Perú, que tiene 98% de su comercio con libre comercio, hayan en los supermercados una oferta menos diversificada de la que existen en los supermercados de Venezuela. O sea, que hay un problema de carencia, de una competitividad de los mercados adecuada, porque pues hay mucho oligopolio, mucha concertación de precios. Vemos lo que acaba de suceder con el suero, una sola empresa, 80% del abastecimiento del Estado. Hay tareas que son compartidas por diversos sectores políticos. Y para terminar, se dijo hace unos minutos que la democracia implica también la actividad política de sectores no democráticos, de sectores autoritarios, de sectores antidemocráticos, pero justamente en la coyuntura que vive el Perú, donde se está jugando no solamente el destino del sistema político, sino yo creo el destino de la sociedad y de la nación, pues hay que, con un criterio amplio de lo que se ha llamado la cultura política, hacer, buscar, propiciar, construir espacios de convergencia de los sectores democráticos, independientemente de sus tendencias políticas, de sus orientaciones políticas y de sus diferencias. Y ustedes han demostrado que eso es posible y nosotros seguiremos con esta reflexión. El martes 15 de abril tendremos un diálogo de académicos con la participación de Sinesio López, de Guillermo Nugent, de Francisco Miro Quesada y José Dextre. Este diálogo va a ser conducido por Ernesto Cáceres y también los dos queremos anunciarles que el 13 de mayo, a esta misma hora en la que hemos empezado este diálogo, tendremos una conversación con Carmen McEvoy sobre la República Agrietada. La República Agrietada es una conceptualización, creo yo, bastante acertada de una sociedad y de un Estado que en un mundo que le exige viabilidad social e histórica, puede perderse en la desorientación del faccionalismo y de una estructura política y social y de pensamiento fraccionada. Conversaremos con Carmen McEvoy estos temas. Les agradezco a ustedes su participación y agradezco a todas las personas que se han conectado por las redes a este diálogo y los esperamos el 15 de abril, repito, bajo la conducción de Ernesto Cáceres. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches con todos, muchas gracias. Nos estamos viendo y los invito cordialmente para el próximo martes. Un abrazo con todos, adiós. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.